Entonces, en esta hermosa mañana vamos a leer la palabra del Señor, el segundo libro de Reyes, y vamos a estar leyendo el capítulo 20, el segundo libro de Reyes, el capítulo 20. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Gloria al Señor. Amén. Segundo libro de Reyes, capítulo 20. Gloria a Dios. Para las personas que toman apuntes, este tema lo he titulado La oración de Ezequías. ¿Cómo se llama? La oración de Ezequías. Gloria a Dios por la oración, ¿cierto que sí? Es a través de la oración en que nosotros podemos tener comunión con nuestro Dios. A través de la oración y a través de su palabra. Así que cuando tú oras, estás teniendo comunión con Dios. Cuando tú oras, estás dependiendo de Dios. Cuando tú oras, reconoces que necesitas la ayuda de ¿quién? De Dios. Entonces, qué bonito es uno poder tener en cuenta estos principios. Ezequías, perdónenme, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, segundo de Reyes, capítulo 20, dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás. ¿Y qué? Y no morirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto, con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos el privilegio de acceder a tu palabra. Señor, tu santa palabra ha sido leída. Te ruego, Dios de los cielos, que tú seas dándonos luz de ella, Espíritu Santo, dándonos revelación. Señor, en esta mañana voy a predicar tu palabra, y sin tu ayuda yo no puedo, Dios. Te ruego, Espíritu Santo, que seas tú hablando a cada persona, que toda trampa del enemigo, que todo plan de las tinieblas, que todo aquello que el enemigo haya levantado contra este lugar, sea destruido en el nombre de Jesús de Nazaret, sea inoperante en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que tu palabra sea glorificada en este lugar. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cómo se llama el tema? La oración de Ezequías. Gloria a Dios. La Biblia nos habla de que Ezequías es uno de los reyes de Judá. Recordemos que el pueblo de Israel se había dividido, y se había dividido en las tribus del norte, que eran las tribus de Israel, pero había una tribu que era la tribu de Judá, que al haber esa división de la tribu de Judá proviene nuestro rey y salvador Jesucristo, y de la tribu de Judá pues también es el rey David. Entonces la Biblia nos enseña que Ezequías era el rey de ¿qué? De Judá. En Judá quedaba la capital de Jerusalén, o quedaba en Judá, que sí quedaba Jerusalén, la capital de Judá. Entonces la Biblia nos dice que Ezequías estaba como enfermo. ¿Estaba como? Estaba enfermo, dice la palabra del Señor. Y Dios le manda decir con el profeta Isaías que de cierto iba ¿qué? A morir. Qué buena o qué mala noticia.
¿Buena o mala? Mala o buena. A lo que si usted le llega un profeta y le dice, Dios te manda a decir, de cierto, ordena en tu casa que Dios dijo que iba a morir. ¿Usted qué? ¿Es una buena noticia o es una mala noticia? Mala noticia, nadie quiere morir, ¿cierto? Todos queremos vivir, pero tenemos que entender algo, y es que sí vamos a morir, sí vamos, no vamos a ser eternos aquí en la tierra. Pero hay que mirar, eso va de acuerdo como usted la ve. Le voy a explicar por qué. Porque si Dios nos dice a nosotros, si Dios te da a ti el privilegio, o a mí me da el privilegio de darnos la palabra de que vamos a morir, tenemos la posibilidad de arrepentirnos, ¿cierto? Tenemos esa gran posibilidad de decir, Dios, perdóname, y de poder restaurar muchas cosas, de poder arreglar muchas cosas que tal vez no he arreglado en mi vida. Dios le da ese privilegio a Ezequías, es un privilegio, para mí es un privilegio. Tú tienes, Ezequías está enfermo, pero a través del profeta Dios le manda a decir que él iba ¿a qué? A morir. O sea que tuvo la posibilidad de ¿qué? De arrepentirse. Qué bueno nuestro Dios. En medio de nuestro diario vivir, Dios todos los días nos da la posibilidad de arreglar nuestra vida delante de Él. De hecho, Isaías nos dice la palabra del Señor: buscad a Jehová en tanto en que pueda hallarle, o sea, buscarle, o sea, apresúrese, no deje pasar los días y siga llevando su vida de solo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Ezequías está enfermo, y dice la palabra del Señor que Dios envía al profeta a Isaías a decirle: ordena que tu casa, ordena que tu vida, ordena todo, porque vas a morir y te vas a presentar delante de mí. Ordena todo lo que está en desorden, ordena tu vida. Y es que hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es lo siguiente: nosotros amamos a Dios, muchos de los que estamos aquí amamos a Dios y queremos irnos para el cielo, pero muchos de nosotros no le hemos entregado áreas a nuestro Dios. Son áreas que todavía nosotros manejamos. Nosotros le entregamos algunas cosas a Dios. Nosotros le decimos: Señor, gobierna mi vida. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, pero hay áreas de tu vida que tú no dejas que el Señor las gobierne, tú no las has entregado a Dios. Y Dios está pidiendo en esta hermosa mañana que tú le entregues todas las áreas de tu vida. No podemos ser cristianos en un 50%. Dios quiere que nosotros seamos un 100% para Él. Y Dios le está diciendo a Ezequías: tienes que ordenar bien tu vida, tienes que ordenar bien tu casa. ¿Por qué? ¿Qué? Porque vas a morir. Vuelvo y digo, para mí era un privilegio que si Dios me manda a mí un profeta y me dice: ordena tu casa, Luis Carlos, porque vas a morir, me está dando una posibilidad de que arregle mi casa. Y eso yo lo podría decir, se llama misericordia. ¿Se llama qué? Misericordia, porque hay muchas personas que mueren y no tuvieron la posibilidad de arrepentirse delante de Dios, no tuvieron la posibilidad de arreglar su casa. Entonces hay algo que a mí me impacta de este rey Ezequías. La Biblia dice que él volvió su rostro. Miren lo que dice el versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. ¿Qué hizo él? Él volvió su rostro ¿hacia qué? Hacia la pared. Una pregunta: sabemos qué glorioso y qué maravilloso era ese tiempo por la calidad de profeta que había. Había un profeta maravilloso. ¿El profeta qué? Isaías. Era el que le estaba llevando. De hecho, creo que muchos de nosotros hemos leído el libro de Isaías y sabemos de ese profeta, uno de los profetas mayores, de cómo Dios lo usaba, de cómo Dios respaldaba la palabra que él daba. O sea, Dios lo usaba de una manera sobrenatural. Y llega Isaías y le dice a Ezequías: ordena tu casa porque vas a morir. Y lo que hace Ezequías es que volver el rostro hacia la pared y orar a Jehová. No sé, yo pensaba mientras que organizaba este tema,
¿qué haría yo si me dijeran en ese momento que ese profeta Isaías que viene y me dice, Luis Carlos, ordena tu casa porque vas a morir? Pensaba en mis adentros y decía, lo primero que yo haría era coger al profeta y decirle, profeta, por favor, ore por mí. ¿Sí? Cuando estamos en crisis, ¿a quién le pedimos oración? Pastor, ¿cierto? Pastor, ore porque estoy en crisis. Pastor, ore porque estoy pasando una necesidad. Pero mira bien lo que sucede en esta maravillosa historia. La Biblia dice que llega y le dice a Isaías, ordena tu casa porque vas a morir. Y lo que hace Ezequías es volver su rostro a la pared. ¿Y qué? Y orar. ¿A quién? ¿Orar a quién? A Dios, a Jehová. Eso me deja ver a mí que él sabía que el único que podía arreglarse delante de Dios era él y que no había ¿qué? Intermediarios. O sea, que él era el único que podía volver su corazón en ese momento a Dios y que, o sea, él quitó su rostro de todo lo que podía ayudarle y miró hacia la pared, olvidándose de todo y diciendo, Señor, tú eres el único que puede ayudarme. Tú eres el único que puede sanarme. Y dice la Biblia, dice la palabra del Señor, y dijo, te ruego Jehová, en el versículo 3 dice, te ruego Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran ¿qué? Lloro. Entonces la pregunta es, aquí nos dice la Biblia que Ezequías le estaba diciendo a Dios, Señor, he andado delante de ti con un corazón ¿qué? Íntegro. Vamos a mirar lo que está diciendo Ezequías, lo que le está diciendo a Dios. Hagas memoria, dice, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti, primero, en verdad, y segundo, ¿con qué? Con un corazón ¿qué? Íntegro. Dos cosas, que he andado delante de ti, ¿en qué? En verdad, y con un corazón ¿qué? Íntegro. ¿Sería verdad lo que estaba diciendo Ezequías? ¿Qué dicen ustedes? En pocas palabras, lo que él está diciendo a Dios, Señor, he andado en tu verdad, Señor, he andado con un corazón ¿qué? Íntegro. O sea, en pocas palabras lo que le está diciendo, Señor, yo he sido bueno. Entonces hagas memoria de todo lo bueno que he hecho, que he andado en verdad, que he andado en tu justicia. Ahora, ¿cómo en el Antiguo Testamento un hombre se podía justificar delante de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo un hombre en el Antiguo Testamento se podía justificar delante de Dios? O sea, ¿de qué manera el hombre podía hacer para poder justificarse delante de Dios? ¿Sí saben ustedes? Guardando la ley. ¿Guardando qué? La ley. En el Antiguo Testamento todavía no veía, en la ley se veía reflejada la gracia. Pero en el Antiguo Testamento era cumpliendo la ley. De hecho, que me imagino yo que Ezequías se sabía bien el libro de Deuteronomio, el capítulo 28. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 28? Las bendiciones de qué? De la obediencia. ¿Sí la han leído? ¿Sí la han leído o no la han leído? O la leen un momentico. Leamos un momentico, por favor. Libro de Deuteronomio, el capítulo 28. Mira lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 28, el versículo 1. Deuteronomio, capítulo 28, el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te ¿qué? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y ¿qué? Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y luego ahí empieza a desglosarnos: bendito serás tú en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito será tu arteza de amasar. Todo lo que tú hagas será ¿qué? Bendito. Entonces, ¿cuál era la condición? Que tenía que guardar ¿qué? Todos los mandamientos de Dios para que las bendiciones ¿qué? Te alcanzaran.
Pero dice el mismo Ezequías, dice, yo he andado en tu verdad. O sea, parece indicar que Ezequías se estaba justificando delante de Dios y diciéndole, Señor, yo he guardado tu palabra, por lo tanto, hagas memoria de que amo tu palabra, de que ando en tu verdad. Pero la segunda parte es la que a mí me ponía a pensar. ¿Cuál era la segunda parte que le dijo Ezequías en la oración? ¿Cuál era la segunda parte? Que he andado en tu verdad y con un corazón que íntegro. La pregunta que yo le hacía a Dios, Señor, ¿podrá ver en el mundo un hombre sobre la tierra que tenga un corazón íntegro? Yo le hice esa pregunta a Dios, no sé si, porque Él está diciendo, he andado con un corazón que íntegro. Y el apóstol Pablo, escribiendo en la Biblia de los Romanos, dice que sobre la tierra no hay uno solo justo, no hay uno solo bueno. Entonces le decía a Dios, Señor, ¿será que Ezequías estaba reclamando de más? Estaba diciendo, he andado en tu verdad, o sea, he guardado tu ley, pero con un corazón íntegro, ¿será posible? ¿Qué dicen ustedes? En su pensar, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay sobre la tierra un hombre que tenga un corazón íntegro? No, sí. No. Yo creo que no. Pero él estaba diciendo a Dios, Señor, he andado con un corazón íntegro. O sea, yo diría que muchos de nosotros hacemos oraciones y nos gustan las oraciones que se han hecho en el Antiguo Testamento. Pero esas oraciones, la mayoría de las oraciones del Antiguo Testamento se basaban en las obras. Señor, yo he hecho, y hacían un reclamo delante de Dios. La gran mayoría de los hombres del Antiguo Testamento, las oraciones que hacían eran basadas en sus propios esfuerzos. Habían algunos que se rendían delante de Dios y decían que lo único que los podía salvar era Dios. Pero, ¿por qué titulé esta charla la oración de Ezequías? Porque Ezequías estaba reclamando y estaba diciendo, Señor, me voy a morir y tú estás siendo injusto conmigo. Tú estás siendo injusto conmigo. ¿Por qué? Porque yo he andado en tu verdad, Señor, y he andado con un corazón íntegro, y eso no podía ser. No podía ser así. Yo le decía, Señor, yo sé que es tu siervo, pero en la Biblia, en la palabra del Señor, no encuentro en el Antiguo Testamento un hombre que haya andado en la verdad de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia que él pecó. Entonces yo decía, Señor, déjame estudiar un poco más sobre Ezequías, porque Ezequías le estaba diciendo que con un corazón íntegro. De hecho, David está diciendo en el libro de los Salmos, en el capítulo 15, mira lo que dice David, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 15 del libro de los Salmos. Mira lo que dice David. David dice, o dice Dios a través de el profeta o a través del rey David, dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? David le está haciendo una pregunta a Dios. Le dice, Señor, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y dice, ¿quién morará en tu santo monte? Y David dice, el que anda en ¿qué? En integridad y ¿qué? Y hace justicia y habla verdad en su corazón. David estaba diciendo, hay un hombre, hay alguien que puede habitar en su tabernáculo. Pero ¿quién es ese hombre que puede habitar en tu santo monte? Dice, el que anda en integridad y hace ¿qué? Justicia. Yo le preguntaba a Dios, Señor, había un hombre, David está diciendo, ese es el que va a habitar en tu templo. Pero podría haber un hombre, podría haber una persona con esas características. Mira lo que sigue diciendo, el que no calumnia con su lengua. ¿Cuántos de nosotros hemos calumniado? ¿O sí o no? Hemos hablado de demás y hay momentos que, muchos de nosotros vemos una persona y por solo verla ya hacemos un concepto de esa persona y hablamos de esa persona, y cuando empezamos a tratar a esa persona decimos, oiga, qué mal concepto que yo tenía. De hecho, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, pero muchas personas me han dicho,
cuando no lo trataba, usted tenía otra imagen de usted. Y ahora que lo trato, la imagen cambió. Ahora sé que lo que quiere es usted. Y le pido perdón a Dios, me decían ellos así, porque yo tuve una mala imagen de usted. ¿No le ha pasado eso a usted? Yo creo que sí le ha pasado, no creo que sea solamente a mí. Pero aquí dice la Biblia, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal que a su prójimo. Ni hace qué? Mal a su prójimo. Todos nosotros hemos ofendido a alguien. Yo creo que sí. Hemos hecho mal a nuestro prójimo. Y dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esa palabra me dejó pensando cuando estaba haciendo este mensaje. Ni admite que reproche alguno contra su vecino. ¿No le ha pasado que a usted, a alguna de ustedes, alguna persona viene a hablarle mal de otra persona? ¿Y qué hace usted? La gran mayoría de nosotros lo que hacemos es apoyar lo que esa persona viene a decirnos. ¿Cuántos de los que están aquí algunas veces han llegado a hablarle mal de mí? Ay, sí, la verdad, sí, el pastor tiene eso. Ay, no, Dios, oremos para que Dios lo cambie. Sí, o sea, apoyamos la conversación de esa persona. Y dice la palabra del Señor que lo que deberíamos de hacer, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? No admitir. ¿Qué? Reprocho alguno. O sea, es si alguna persona viene a hablar, algo que yo aprendí, una persona que habla mal de otra, porque va y te cuenta y te lleva malas noticias hablando mal de otra persona, esa persona no es confiable, esa persona va a hablar mal de ti mañana. ¿Sí sabía eso? Seguro que sí. Y si tú prestas tu oído, pues te estás convirtiendo también en cómplice. Entonces lo que David estaba diciendo aquí, que el hombre que habita en el tabernáculo, en el monte santo de Dios, tenía que tener esas características. No admitir reproche alguno contra ¿qué? Contra su vecino. O sea, en pocas palabras lo que estaba diciendo es, cuando viene esa persona, dice, qué pena, pero eso que tú me estás diciendo, camine, se lo dice delante mío a esa persona. O sea, llevar. Pero muchas veces nosotros terminamos enredados en esas conversaciones que no edifican, y hemos caído ahí nosotros. David estaba diciendo, ¿quién será el que habita en tu monte santo? Dice, aquel, versículo 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso que cambia. Usted está diciendo, aquel que se echa la culpa y no daña a otra persona. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos echado culpas por evitar el castigo a otra persona? ¿Qué nos pasaba a nosotros cuando nuestros padres nos iban a castigar? ¿A quién le echábamos la culpa? Al hermano, ¿cierto? Pero si era verdad que el hermano cometía falta, ¿cuántos de nosotros decimos, papá, fue mi hermano el que cometió la falta, pero quiero que me castigue a mí porque yo amo mucho a mi hermano y no quiero que lo castigue? ¿Alguna vez usted hizo eso? No lo hacíamos, ¿sí? O sí lo hicimos. O sea, nos echábamos la culpa algunos. Dicen, yo no quiero que le pase eso a mi hermano, yo quiero recibir el castigo por mi hermano. Y dice la Biblia que aquel, dice la palabra del Señor, me gusta la palabra, dice, el que aún jurando en daño suyo. O sea, dice, yo asumo los daños, yo asumo la consecuencia. Algo que me gustaba a mí, hay un pastor que se llama John Kenny, algo así. Recuerdo, él decía una palabra, decía que en Japón, allá llegaba una persona y, digamos, iban dos manejando, dos automóviles se chocaban y los dos se levantaban y decían, fue mi culpa, y el otro, no, fue mi culpa. Y cada uno, no, perdóneme, fue mi culpa. O sea, cada persona se echaba la culpa. Aquí en Colombia, ¿qué pasa? No fue mi culpa, sí, entonces aquí es, la culpa fue tuya. Y no asumimos, ¿por qué? Porque no queremos sufrir los daños nosotros, sino que los daños que nosotros ocasionamos queremos que echárselos a otra persona. Entonces David está diciendo que el hombre que habita
en el monte de Sión, en el tabernáculo de Dios, tenía esas características. Entonces decía, Señor, yo no creo que Ezequías tuviera esas características cuando está diciendo que yo he andado con un corazón íntegro. Es que decirle a Dios que yo ando en un corazón íntegro, yo no sé si usted puede, digamos, escudriñar o entender qué es lo que significa la palabra integridad. Yo creo que la palabra integridad significa completo, que no tiene errores. Es una persona que no tiene fallas. Y yo creo que Ezequías sí tenía fallas. De hecho, la Biblia dice quien, versículo 5 dice, quien su dinero no dio a usura. O sea, está diciendo aquí, quien no buscó, quien ayudó a las personas, pero no buscó intereses de las personas. Porque muchos de nosotros queremos ayudar a una persona, ¿pero qué? Pero buscamos que esa persona de aquí a mañana, ¿qué? Nos devuelva. O sea, no lo hacemos gratuitamente. De hecho, muchos de nosotros ayudamos a los que de aquí a mañana nos pueden ayudar. Pero la Biblia nos enseña de que usted puede ayudar a una persona que no te puede ayudar, que no te puede devolver el favor. ¿Sí sabe eso? Dices, dale al que no te puede, ¿qué? Devolver. Ayuda a esa persona. Pero todos nosotros buscamos es intereses de las personas. Usted me puede ayudar. Entonces le voy a ayudar porque usted me puede ayudar de aquí a mañana. Pero muchos de nosotros, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos invitado a un almuerzo a una persona que sabemos que no nos puede invitar a un almuerzo? Vamos y les gastamos lo mejor y sabemos que esas personas nunca nos van a ayudar, nunca nos pueden ayudar o devolver ese favor. Entonces la Biblia dice, el que no dio que su dinero a usura, ni contra el inocente que admitió que cohecho. O sea, que no dijo, está bien, ¿cuánto me dan? Y yo digo que sí, que ese sí cometió una falta. Nunca se dejó comprar su conciencia, sino que era una persona que practicaba la justicia. El que hace estas cosas, dice la Biblia, no que no resbalará que jamás. Entonces, mirando este capítulo 15 del libro de los Salmos, creo que se refería al único que hace justicia, al único que anduvo en la verdad, el único que aún se echó culpa por nosotros. Creo que estaba hablando de Jesucristo. ¿Sí o no? Estaba hablando era de Jesucristo. El quien habitará, dice sí, y está hablando de unas características que cumplió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué pasaba con Ezequías? Ezequías estaba diciendo, porque Señor, yo he andado en integridad de corazón. Pero la verdad es muy difícil de que el hombre pueda andar en un corazón que íntegro delante del Señor. O sea, lo que estaba diciendo Ezequías es, Señor, yo he cumplido tu ley, y la oración de Ezequías estaba basada en hechos, o sea, en obras. ¿Cuántos de nosotros, cuando vamos delante de Dios, oramos de esa manera? Le decimos a Dios, Señor, mira, yo he ayudado en la iglesia, Señor. Señor, pero ¿por qué me va a mí así, Señor? Yo he ayudado, mire Dios, vamos con una lista y le decimos a Dios, Señor, tú estás en la obligación de que tú me respondas porque yo he hecho. ¿Si ha pasado, si le ha pasado o no le ha pasado en esa oración? Muchas veces, Señor, ¿por qué económicamente me ha ido mal si yo he diezmado? ¿Por qué la bendición no llega si yo levanto a ti mis manos, yo sirvo, yo voy aquí, yo hago lo otro? Señor, ¿por qué me va mal a mí? Eso es una oración basada ¿qué? En hechos, en obras. Y yo quiero decirle en esta hora que Ezequías estaba orando en esa dirección. Y muchos de nosotros llegamos y le reclamamos a Dios, Señor, pero es que, a ver, usted fue al médico y preciso los exámenes salieron mal. Señor, pero ¿por qué a mí? No le decimos a mí. Lo decimos o no le decimos que lo estamos dando. ¿Por qué me pasa eso a mí? Y entonces, ¿qué está diciendo usted? ¿Qué le está diciendo a Dios con esa palabra? Que yo estoy íntegro. 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 Que yo
Cuando usted le dice a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le pasa a otro? ¿Por qué a mí? ¿Eso es amor? No, eso no es amor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le pasa esto a otro? Y David y Ezequías estaba orando en esa dirección. Señor, yo andaba con un corazón íntegro, es verdad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Ezequías lloraba? Esa es la pregunta. Dice la Biblia que lloró con gran llanto. Esa pregunta. ¿Por qué lloró con gran llanto? Ayúdenme. ¿Le tenía miedo a la muerte? ¿Qué dicen ustedes? Sí, bueno, no sé, ustedes dicen, ¿le tenía miedo a la muerte Ezequías? Ahora, no es un gozo para los que andan en integridad, porque dijo que andaban en integridad, morir sabiendo de que en Cristo nos vamos a encontrar con nuestro Señor y Salvador. Llegará la noticia, llegará el día donde usted también diga, vas a morir. Pero es la verdad, vamos a morir. Eso es una verdad. Pues yo no sé si usted de pronto piensa que va a ser eterno, pero la verdad, vamos a morir aquí. Nos tenemos que ir. Y el cristiano no, dice yo, Ezequías lloró con gran llanto. ¿Qué había en el corazón de Ezequías? ¿Temor por la muerte? ¿Sí había temor por la muerte? ¿O no estaba seguro de su salvación? La Biblia nos enseña, la palabra del Señor nos enseña que cuando apedreaban a Esteban, ¿se acuerdan? Cuando apedreaban a Esteban, el libro de los Hechos, capítulo 7, Esteban levantaba los ojos al cielo y contemplaba a su Señor, contemplaba a su Maestro. Y Esteban oraba en esta dirección: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Mientras que lo estaban apedreando, Esteban, su corazón estaba lleno de amor por las personas que lo estaban apedreando. No, por favor, no les tengas en cuenta este pecado. Y contemplaba a su Señor y a su Maestro. Esteban no tenía miedo de la muerte. No, él sabía, él lo estaban apedreando y ellos decían, por favor, no me maten. Eso es lo que decimos nosotros. Cuando alguien nos va a matar, por favor, no me maten. Suplicamos por nuestra vida. Es así o es así. Pero Esteban no suplicaba por su vida. Esteban sabía que su partida era lista, ya era el momento para partir, para estar con su Señor. Esteban no dijo, Señor, por favor, detén esas manos, detén esas piedras, que no me caigan más piedras sobre mí, sino que Esteban sabía que se iba a encontrar con su Señor, con su Salvador, y ese era el mayor gozo que había en el corazón de Esteban. Pero no había este gozo en el corazón de Ezequías. La Biblia dice, llora con gran llanto, no quería partir, no se quería ir. De hecho, la Biblia nos dice que, ahí vamos nuevamente, Segunda de Reyes, dice la palabra del Señor en el capítulo 20 que estamos leyendo, dice la palabra del Señor que Ezequías le dice a Dios, dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová diciendo, a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído ¿qué? Yo he oído ¿qué? Tu oración. Yo me imagino que esa oración que hizo Ezequías fue una oración desgarradora, para que tocara el corazón de Dios, para que moviera la misericordia de Dios. Fue una oración que desgarradora de corazón. Había esa oración y dice que Dios inmediatamente le contestó. Hay oraciones que Dios las contesta ¿qué? Inmediatamente. Hay oraciones que usted está orando y el milagro está sucediendo. Pero también hay oraciones que tú oras hoy y Dios dice, yo ya escuché tu oración, y se prepara Dios para contestar. El caso de Daniel, ¿se acuerdan? Daniel oraba a Dios y no le llegó la respuesta inmediatamente, sino que ¿qué?
sino que pasaron unos días hasta que él vio el fruto de su oración. Entonces Ezequías dice: Señor, yo he andado en obediencia, yo he andado en tu verdad, yo he andado... O sea, lo que hace Ezequías es justificándose de lo que él ha hecho. No podemos nosotros justificarnos delante de Dios de lo que hemos hecho. No, sino tenemos que ir delante de Dios siempre reconociendo de que nuestro corazón no es recto delante de Dios. Si su corazón es recto delante de Dios, no, lo felicito, pero el mío no es recto. Yo quisiera que mi corazón fuera recto, y no estoy diciendo que estoy haciendo por allá quién sabe qué, se imagine usted, pero cada día lucho con mi pecado, cada día lucho con mis pensamientos. No vengo aquí a decirle que yo soy el super santo Luis Carlos, porque no lo soy. Cada día someto a mi carne, cada día me someto a la voluntad de Dios, pero sigo diciendo, pero me sigue haciendo ¿qué? Falta. Me sigue haciendo falta cada día ver a mi Señor santo y maravilloso. Lo veo limpio, sin mancha, y cuando yo me veo sucio. Pero le doy gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, que a través de ese sacrificio puedo entrar delante de su presencia, y Él me ve limpio por esa sangre que ha limpiado mis pecados, que ha limpiado mi vida. Pero es Él el que me ve limpio, y yo le digo en esta mañana, le doy gracias a Dios, pero cada día en humildad le digo: Señor, ayúdame, cada día te necesito más. No podemos andar así soberbios y decir: no, yo ya no tengo pecado. No, eso no está bien. Hay que reconocer cada día. La Biblia dice que aquel que dice que no tiene pecado le hace a Dios ¿qué? Mentiroso. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que somos bendecidos en Cristo. O sea, en pocas palabras, Ezequías estaba reclamándole eso a Dios. Pero cuando nosotros en el Nuevo Testamento tenemos un modelo de oración que nos deja el Padre, y que nos deja nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nosotros podamos dirigirnos a Él. Y lo encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, el versículo 23. Mira lo que dice la palabra del Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, el versículo... Evangelio según San Juan, capítulo 16, el versículo 23. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, el versículo 23. Dice la palabra de Dios: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, ¿os qué? Os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo ¿qué? Sea cumplido. Ezequías, en la oración que él está haciendo, lo está diciendo: en el nombre de Jesucristo te pido que me des más años. No, porque Jesucristo no había venido, pero en el Nuevo Testamento se nos es dada a la iglesia, a usted, a mí como creyentes, que podemos usar el nombre de Jesucristo para pedirle ¿a quién? Al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Ezequías se justificaba delante de Dios, pero nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, no para decirle a Dios qué hemos hecho o quiénes somos. No, nosotros oramos en el nombre de Jesucristo porque somos bendecidos en Jesucristo. ¿Me está comprendiendo? Porque en Jesucristo nosotros nos basamos en la justicia de Cristo, no en la de nosotros, sino en la justicia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
En el Nuevo Testamento nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, porque Cristo nos garantiza a nosotros la vida, ¿qué? La vida eterna. La Biblia dice de cierto que si alguno muere en Cristo, vivirá, no morirá. María y Marta estaban llorando por la muerte de Lázaro. Pero Jesucristo, cuando Él llega, Él les dice, de hecho, el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, Jesucristo llora porque ve cómo Marta y María lloraban por Lázaro. Pero Jesucristo tiene que decirle a Marta y a María: no te he dicho que si creen verán ¿qué? La gloria de Dios. Les digo, y dice que Jesucristo lloró. Y no lloró Jesucristo por la muerte de Lázaro, sino Jesucristo lloró porque no habían creído ¿a qué? A la palabra de Dios. O sea, en pocas palabras, ¿hasta cuándo He de estar con vosotros para que ustedes crean en la palabra? Y María decía y Marta decían: sí, Señor, yo sé que nuestro hermano Lázaro resucitará en el día, en el postrero. Pero ellos se olvidaban de que Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene el poder, tiene la potestad, porque Él mismo dice: me es dada toda potestad arriba en los cielos y en la tierra, y en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre orarán por los enfermos. O sea, lo que Él está diciendo es: mi nombre tiene poder, y el que usa mi nombre ve la gloria de Dios. Eso es lo que Él está diciendo: use mi nombre. Use mi nombre. Dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid que y se os dará, en el nombre de Jesucristo. Hace algunos días yo les comentaba en alguna predicación de que había un hombre que quería hablar con el presidente de los Estados Unidos. No recuerdo el presidente de los Estados Unidos, que ese hombre quería hablar con él. Es un presidente muy famoso, se me fue ahorita el nombre de ese presidente, pero este hombre quería hablar con el presidente. Entonces llegaba la primera seguridad y le decía, la guardia le decía: ¿para dónde vas? Quiero hablar con el presidente. Y la guardia le decía: ¿tienes cita con él? No, pero quiero hablar con el presidente. No lo podemos dejar entrar. Y volvía a él y decía: quiero hablar con el presidente. Y así se la pasaba todos los días ahí. Y le decía: no, la guardia le decía: sí, es imposible que lo dejemos entrar. Así que él, llorando ahí sentado, decía: Dios, dame la oportunidad de hablar con el presidente. Y no podía entrar. Un día llegó una niña y le dijo, lo vio ahí sentado y le dijo: ¿por qué lloras? Y él dijo: es que quiero hablar con el presidente. Yo no he podido hablar con el presidente. ¿Quieres hablar con el presidente?, le dice la niña. Dice: sí, yo quiero hablar con el presidente. Entonces la niña dice: dame tu mano, dice así, dame tu mano. Y la niña coge a este señor de la mano y pasa la primera línea, pasa la segunda línea, pasa la tercera línea. Llegó donde estaba el presidente y la niña llegó y le dijo: papá, el Señor quiere hablar contigo. ¿Me está comprendiendo? O sea, lo que nos está dejando la palabra del Señor es: Jesucristo es el intermediario entre Dios y los hombres, y nos está diciendo: camine conmigo, yo te llevo al Padre, yo soy tu justicia por cuanto tú has creído en mí, yo te ayudo. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Ezequías no tenía esa posibilidad. De hecho, cuando estudio a Ezequías me impactó muchísimo porque Dios lo sanó. Dios le dio los 15 años, más de 15 años. Pero si saben qué pasó con Ezequías, se apartó el corazón, se apartó Ezequías.
Ezequías murió apartado del Señor. Ezequías no, podríamos decir nosotros, se arrepintió y ahora andaba con el Señor. Se arrepintió durante unos días, pero dice la Biblia que el Señor lo engrandeció y el corazón de él se llenó de orgullo. Se enalteció y no volvió, o sea, fue el único día que se humilló delante de Dios. Usted lee en segunda de Crónicas, si no estoy mal, capítulo 32, ahí puede mirar cómo murió Ezequías y cómo los hijos de Ezequías fueron llevados cautivos por el rey de Babilonia. Algunos dicen que hay una alta posibilidad de que Daniel y los que fueron llevados por el rey de Babilonia, porque dice que eran príncipes, eran hijos de él. Dicen que porque según los estudios que se hacen, porque Dios le había dicho a través del profeta Isaías que los hijos de él iban a ser esclavos en otro palacio. Entonces lo más probable era que ellos fueran los hijos de Ezequías. Ezequías murió sin haberse arrepentido porque el corazón de él se llenó de orgullo. Y cuando yo estudiaba esto me ponía a pensar, yo decía, oye Señor, yo he tenido la posibilidad de ver hermanos así en mis 26 años de vida cristiana. Yo los he visto, yo no sé si usted los ha visto. Mi hermano Eli, que lleva como 50 años en la vida cristiana, como 50 años en la vida cristiana, hemos tenido la posibilidad de ver hermanos que han recibido grandes milagros, que prácticamente Dios los levantó de la miseria, Dios los levantó prácticamente del cementerio, y prácticamente ya había muerto, y Dios los levantó y los honró y con el tiempo esas personas que se apartaron del Señor, no siguieron los caminos del Señor, se apartaron, se olvidaron de los grandes milagros que Dios había hecho en sus vidas. De hecho, escúchenme bien, algo que a mí me impacta es que cuando el pueblo de Israel pasa el Jordán con Josué, Josué le dice al pueblo que pongan 12 piedras en el río y que esas 12 piedras servirán de señal de que Dios hizo un milagro en sus vidas para que ellos no se olviden de Dios. Y hay personas que reciben los grandes milagros de Dios y ¿qué pasa? Se olvidan. Nunca más volvieron a caminar con Dios. Siguieron detrás de las cosas, de las ofertas del mundo, pero no siguieron con Dios. De hecho, la Biblia nos dice que Ezequías, uno dice, oh, maravilloso este hombre, oh, que gloria a Dios, porque Ezequías, esa oración tan hermosa, y Dios lo sanó, era para que caminara bien delante de Dios. Pero la Biblia nos dice, segunda de Crónicas 32, 24, nos enseña que el corazón de él se enalteció cuando va unos emisarios del rey de Babilonia. A los emisarios del rey de Babilonia les muestran todas las cosas. Mire, este oro es mío, todos estos tesoros son míos, todo esto Dios me ha bendecido, y empieza a hablar todo esto, a sacar pecho. Diga a la persona que está a su lado, tú no eres dueño de nada, ni de tu propia vida, porque todo le pertenece a Dios. Sacaba pecho, esto es mío, esto es no hay que. Y dice que se llenó de orgullo. Y Dios le habló a través nuevamente del profeta Isaías y le dijo, ¿por qué tú has descubierto mi casa? ¿Por qué tú has dicho eso? O sea, en pocas palabras, ¿qué hiciste? Y ahí es cuando Dios le dice, ¿sabe qué? Va a venir un mal sobre Judá. ¿Y sabe qué le dice Ezequías? Dice, pero ¿vienen mis días o después? Y Dios le dice, después, háganme. Sí, en pocas palabras, como no es en mis días, pues, sí. O sea, era una persona que se volvió fría de corazón. Y a mí a veces pasa así, hermanos que no les duele lo que puede pasar, hermanos que no les duele. Mire, escúcheme bien, de ti depende también la bendición para tus hijos. De usted depende, mi amado hermano. Si usted anda recto delante de Dios, tú sí, esa bendición alcanzará a tus hijos. Pero si usted no anda recto delante de Dios, aún tus hijos, tu generación será afectada. ¿Cuánto le puede dar ese aplauso al Señor en esta mañana?
busca Dios con este mensaje? Arrepentimiento en cada uno de nosotros. ¿Y para qué busca Dios arrepentimiento en cada uno de nosotros? Para hacer misericordia. ¿Para qué busca Dios arrepentimiento? Para hacer misericordia. Si no hay arrepentimiento, no hay misericordia. Si su corazón es soberbio, no hay misericordia. Pero si usted quebranta su corazón delante de Dios y le dice, Señor, es verdad, yo necesito cambiar muchas cosas de mi vida, créanme, Dios va a tener misericordia. Dios va a tener misericordia. Miremos la esperanza que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos da en 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 10. 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 10, dice la palabra del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 10. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero ahora, si quiere leámoslo desde el versículo 9, 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme ¿qué? A nuestras obras, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de ¿qué? ¿Por qué nos llamó el Señor? No conforme ¿qué? A nuestras obras, dice el Señor. El Señor no nos llamó conforme a lo que hicimos. Dice que nos llamó según el propósito de Él, no el propósito de nosotros, sino el propósito de Él. Nos llamó, dice la palabra de Dios, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero el versículo 10 nos dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó ¿qué? La muerte y sacó a la vida ¿qué? Y sacó a la luz la ¿qué? La vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Diga a la persona que está a su lado, soy eterno, pero no aquí en la tierra. Dice, sacó a la luz la inmortalidad. ¿Quién sacó a la luz la inmortalidad? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, en Cristo tenemos vida, en Cristo tenemos esperanza. Ahora, termino con esta palabra y me gustaría que usted la notara. Nosotros basamos nuestras oraciones y súplicas, y súplicas en la justicia de Cristo. ¿La notaron? Pero nosotros basamos nuestras oraciones y súplicas en la justicia de ¿quién? De Cristo. O sea, nuestra oración, como les dije, es en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Y siempre que vamos es, Señor, hemos creído en la obra redentora de Cristo. Señor, creo que Cristo pagó por mis pecados. Señor, sé que soy sucio, pero Cristo me ha limpiado con su sangre preciosa. Señor, sé que no tengo derecho a ir al cielo, pero he creído en la única puerta que tú nos has dado para ir al cielo, y esa puerta es Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que entender en el Nuevo Testamento. Jesucristo es la puerta para entrar al cielo. Jesucristo es el camino, no son mis obras, no son las buenas obras que yo hago. No, Jesucristo, yo me adhiero de la salvación de Cristo. La mujer que tenía el flujo de sangre, ella dijo, si tan solo pudiera tocar ¿qué? El borde de su manto, ¿seré qué? Sana. Y lo que logro percibir es, si yo tan solo me agarro de mi Salvador me llevará al cielo. Es agarrarme de Él, es agarrarme de Cristo, y en esta manera yo puedo cambiar mi oración. Recuerden que no podemos hacer nuestras oraciones basadas en lo que hacemos. No lo haga de esa manera. Haga sus oraciones basadas en ¿qué? ¿Cómo la escribimos? Haga sus oraciones basadas en ¿qué? Dígalo duro. ¿Basados en qué? En súplicas,
en la justicia salvadora de nuestro Señor y Redentor, que se llama Jesucristo de Nazaret. Póngase sobre sus pies en esta mañana y denle un fuerte aplauso al Señor. No haga sus oraciones reclamándole a Dios o diciéndole, Señor, es que yo he hecho, o Señor, es que yo soy bueno. No hay uno solo bueno. Esas oraciones seguro hacen que Dios cierre sus oídos. No, Dios no quiere escuchar esas oraciones. Dios escucha esas oraciones. La Biblia nos dice que habían dos hombres que fueron crucificados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Uno dijo, yo merezco estar aquí, yo merezco la muerte. Eso es lo que Dios dice, Señor, yo no he hecho nada bueno. Y sí, delante de ti, Señor, no merezco la vida. Mis actos, dijo él, me trajeron acá. Fueron mis actos. Pero el otro dice, yo sé que mis actos, o sea, yo sí merezco la muerte, pero este justo, cuando ve al Señor Jesucristo, hablando al Señor Jesucristo, dice, este justo no ha hecho nada. Nosotros merecemos la muerte, pero este justo no. Y por ese justo tenemos vida. El mismo Señor le dice a él, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque él reconoció su pecado, mientras que el otro no. El otro se basaba, aún había hecho cosas malas. O sea, aquí hay personas que los cogen con las manos en la masa y que dicen, no es lo que parece, no es como lo dicen así, lo ven, miren, dicen, pero si es que yo lo vi, dicen, no es así, pero así hay personas que no reconocen sus padres. Padre bueno, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor, por el nombre que tú nos has dado, Señor, por el nombre de Jesucristo, Señor. Es a través de Él que nos podemos dirigir a ti, oh Señor bueno. Gracias, Dios. Pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Señor, sabemos, Dios de los cielos, que si tú nos has dado vida es para que nosotros te glorifiquemos a ti, para que nosotros te adoremos a ti, oh Padre glorioso. Señor, cada día queremos vivir para tu gloria. Creo, Señor, dígalo duro, creo, Señor, en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No son mis obras, no son mis actos, Señor, los que me llevan al cielo. No, Dios, porque yo no he hecho lo suficiente. Mi corazón no es íntegro, Dios. No, Señor, Dios de los cielos, no he andado en tu verdad, no he hablado con la verdad, Señor. Cada día mis pecados, Señor, se multiplican. Pero vengo, Señor, en esta mañana delante de ti. No busco, Señor, intermediario. No, yo busco, Señor, en esta mañana con todo mi corazón que tú me perdones, que perdones mis pecados, que hagas de mí, Señor, esa nueva persona. Pude ver, Señor, por tu palabra, que Ezequías se arrepintió, Señor, y tú tuviste misericordia de él, pero su corazón no cambió, Dios. Cuánto te ruego en esta mañana, Señor, que tú transformes mi corazón, oh Dios, que mi corazón sea nuevo para ti. Tu palabra dice, mi Dios de los cielos, que tú nos darás un corazón nuevo, Dios. Dame ese corazón nuevo, ese corazón que te ame, ese corazón que se rinda delante de tu presencia, mi Dios. Gracias por esa esperanza salvadora que hay en ti, Señor amado. Padre, aquí hay hermanos, Dios de los cielos, que están clamando, que están orando a ti, Señor amado. Llénalos del gozo de tu salvación. Que salgan de este lugar, Señor, bendecidos por tu palabra, llenos de tu Espíritu Santo, Señor.
que la gloria tuya se pueda reflejar en su rostro, Señor. Y que si hay algún enfermo, Dios de los cielos, como tú hiciste con Ezequías, Señor, sánale de esa enfermedad, sánale de ese azoto, Señor, ya que tú eres misericordioso. Y tu palabra dice, mi amado Dios, que tú eres Jehová, nuestro sanador. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra. La gloria es para ti por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan ese aplauso?